Robert Lewandowski ha puesto punto y final a su andadura como futbolista del FC Barcelona después de 4 temporadas. Y hoy aquí vamos a recordar su legado. Empezamos. Después de 4 temporadas, 119 goles, 7 títulos y ser el 14º goleador histórico del FC Barcelona, el polaco ha puesto punto y final a su andadura como culé. Llegó en uno de los momentos más complicados de la historia reciente y ha dejado al FC Barcelona junto a una generación de jóvenes inolvidables en una de las posiciones más privilegiadas del fútbol europeo. Para poner en valor el rendimiento de Robert Lewandowski hay que entender el contexto con el que llegó el polaco al FC Barcelona. El FC Barcelona en la temporada 2021-2022 llegaba al límite, el peor rendimiento ofensivo del conjunto culé en más de 20 años, 68 goles en liga, mínimos desde el año 2003-2004, y el máximo goleador Memphis Depay, con un total de 0 títulos ganados esa temporada. Sin Messi, sin Suárez, sin Griezmann. Después de que Ansu Fati, que era la promesa, que era esa esperanza de la familia culé en el futuro, estuviera lesionado, después de que el Kun Agüero se hubiera forzado a retirarse por problemas cardíacos, y después de que Memphis Depay fuera el goleador con la cifra más pobre de goles desde el año 95-96, Robert Lewandowski llegaba como la salvación. Después de unos años muy complicados, la solución de Joan Laporta fue contratar al mejor 9 del mundo. 45 millones más 5 en variables. Llegó al Camp Nou como doble bota de oro la temporada 2021-2022 y la temporada 2020-2021, como ganador del FIFA de B en 2020 y en 2021, después de anotar 41 goles en una temporada en la Bundesliga y después de conseguir 7 pichichis consecutivos. 500 millones de cláusula de rescisión. Fue presentado de forma oficial el anuncio el 16 de julio de 2022 y su presentación en el Camp Nou fue el 5 de agosto de 2022 ante 50.000 aficionados. El 7 de agosto se produjo el primer gol ante Pumas en el trofeo Joan Gamper y su famosa inscripción, recuerden aquella etapa en la que el Barça le costaba inscribir jugadores, fue el 12 de agosto, en el comienzo de la liga. A continuación vamos a analizar todo lo que aportó Robert Lewandowski como delantero del Barça. En primer lugar, esa habilidad del movimiento sin balón, el arma más infravalorada para mí de Robert Lewandowski. Esos desmarques en el área, esas fintas hacia el defensor para luego cortar el ángulo recto, ¿no? Esa generación de espacios con cambios de dirección imprevisibles, ese timing perfecto de carrera, ¿no? No anticiparse al pase, esperar el instante exacto y romper la línea defensiva en el momento óptimo. Un jugador que partía con esas diagonales desde el área, atacando los espacios entre central y lateral, forzando a los defensores a decidir si seguirlo o mantener en zona. Recuerdo muchísimos goles de los 119 goles de Robert Lewandowski con esos movimientos sin balón. De hecho, uno de los últimos goles frente a Osasuna, después del gran centro de Marcus Rashford, cómo ataca bien el espacio en el área, cómo remata de cabeza, un jugador que genera espacios, generador de espacios para los compañeros, tanto para Xavi como para Hansi Flick, esos movimientos que arrastraban desmarques y abren esos carriles para Rafinha, para Pedri, también para Lamine Yamal, un jugador que sin balón generaba una barbaridad para el FC Barcelona. Por otro lado, la definición y la finalización. Un jugador muy eficiente, que convertía más de lo que los modelos matemáticos esperaban. Supera sus goles esperados de forma consistente. Convierte oportunidades que los modelos estadísticos valoran como jugadas donde no hay alta probabilidad de acabar en gol. La colocación, el golpeo y esa selección de tiro están siempre por encima de ese promedio de élite. Por tanto, aún en el FC Barcelona con 37 años, a pesar de la cantidad de ocasiones que fallaba, porque era un jugador que fallaba también muchas ocasiones, tenía una tasa de eficiencia muy alta. 89% de conversión de penaltis, 47% de precisión de tiro, son cifras muy altas, muy altas, 0,9 goles cada 90 minutos y el 100% de los goles dentro del área en liga. Es una auténtica barbaridad. Es un jugador que nunca fuerza el tiro, su ratio de selección de disparo, cuando tira o cuando no, es de los más inteligentes en el fútbol europeo y eso explica su alta tasa de conversión. Repito, tenemos la concepción de que Lewandowski falla muchos goles, de que es un errático, pero si lo comparamos con el resto de delanteros, falla muchos más el resto de delanteros. Por tanto, dentro de los fallos que tiene Lewandowski, comparado con los delanteros de élite, Erling Haaland, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Víctor Gyökeres, Lewandowski tiene una tasa de conversión muy alta. Aquí tenemos dos aspectos clave, el juego de espaldas y el posicionamiento. El juego de espaldas de Robert Lewandowski
ha sido top mundial con el Barça. Cómo recepcionaba el balón con ese control orientado hacia la portería rival, beneficiando el juego del equipo. Cómo fijaba a los centrales, generando espacios para los compañeros. Una gran cantidad de goles de Rafinha, una gran cantidad de goles de jugadores que llegan en segunda línea como Fermín, como Dani Olmo, incluso Lamine Yamal, gracias a ese juego de espaldas y ese posicionamiento y esos movimientos sin balón, ese pivote de juego en el sistema de alta presión de Xavi, de Hansi Flick, esa capacidad para girar en esas áreas reducidas cuando recibía de espaldas, que era una auténtica pesadilla para los rivales, y sobre todo cómo bajaba muchos metros para recibir, sobre todo también recibir muchas faltas, que muchas veces recordamos esos rodillazos que recibía Robert Lewandowski a la altura de la espalda, porque era una auténtica pesadilla para los jugadores, y sobre todo también esa inteligencia posicional, cómo leía el juego antes de recibir el balón, interpretando muy bien lo que requería la jugada. Es cierto que con balón, con el transcurso de los años, vimos un Lewandowski más torpe, un Lewandowski más errático en la asociación con los compañeros, pero era un jugador que dentro del área, esa inteligencia posicional lo convertía en un delantero que para Hansi Flick era oro puro la temporada pasada, lo fue para Xavi en sus primeras campañas. Es cierto que esta temporada ha perdido protagonismo y lo notábamos un poquito más espeso y un poquito más lento, pero teniendo en cuenta la edad que tiene, 38 años, para mí el rendimiento y sobre todo esa inteligencia y ese juego de espaldas me parece aún a día de hoy top mundial. Y la mentalidad de liderazgo que tuvo en ese Barça tan complicado cuando llegó. Remate de cabeza, el 29% de los goles de Lewandowski con el Barça fueron de cabeza. Un jugador que se colocaba muy bien dentro del área, un jugador que tenía una alta potencia, una alta precisión en el disparo de cabeza, aún no saltando mucho, y sobre todo con cabezazos tanto al primer palo como al segundo palo, ¿no? Un jugador que tiene una lectura anticipada de la trayectoria del centro, como el gol que le metía a Osasuna recientemente. Recuerdo un gol al Inter de Milán en esa fatídica noche donde el Barça quedó eliminado de la Champions, que metía en el descuento el empate, un auténtico golazo de cabeza. Recuerdo también un gol de cabeza al Oviedo que es espectacular. Un futbolista que tenía el gol en la sangre y que a balón aéreo era una auténtica barbaridad. Y por otro lado, la mentalidad y el liderazgo, ¿no? Comentaba Hansi Flick que desde que él es entrenador no ha tenido ningún jugador más profesional que Robert Lewandowski. Lo conoce desde hace varios años y ha vuelto antes de lo esperado de la lesión. Era un jugador que, por mucha edad que tenga, por muchas lesiones que tuviese, la mentalidad era una auténtica barbaridad, y sobre todo lo que aportó a ese grupo de gente joven que necesitaba a un padre en el vestuario, y que después de su marcha todos pues le han guardado palabras de cariño, ¿no? Vemos la producción goleadora en las 4 campañas como blaugrana. La primera campaña, 33 goles, ganó la Liga, ganó la Supercopa y fue Pichichi en Liga con 23 goles anotados. La 23-24 bajó su rendimiento goleador, 27 goles. La 24-25, 42, su mejor temporada como culé, una auténtica barbaridad con 37 años. Consiguió la Liga, la Copa y la Supercopa, siendo clave en los 3 títulos. Y la 25-26, 17 goles. Esa temporada de despedida, una temporada en la que ha perdido protagonismo, donde Ferran Torres ha hecho dueño de ese delantero, de ese 9 culé, y un total de 119 goles en 191 partidos. Y aquí lo vamos a ver, el efecto Lewandowski en el Fútbol Club Barcelona. Sin Lewandowski, 68 goles la temporada anterior, 80 la temporada de Xavi, 79 la primera de Hansi Flick y 87 esta última temporada. Más de 19 goles en Liga ganados desde que Lewandowski llegó al Barça hasta que se va del conjunto culé. 2 veces máximo goleador de la Liga y 7 títulos conseguidos en 4 temporadas. Faltó la Champions, pero su rendimiento en las competiciones nacionales ha sido impresionante. Ha estado siempre presente en los títulos importantes del Barça, ha estado presente en los clásicos, ha estado presente en los encuentros ante el Atlético de Madrid, e incluso en los encuentros en Champions ha aportado muchísimo el bueno de Robert Lewandowski. Por tanto, podemos considerar a Lewandowski entre los grandes delanteros de la historia culé, y para mí en el top 2, top 3. Tenemos la comparación con Ronaldo Nazario, que tuvo una media de 0,91 goles por partido, la única campaña que estuvo, 47 goles, 20 años, fue Pichichi del Barça, como vemos en esta tabla. Samuel Eto'o, las campañas que estuvo, anotó 108 goles, con una media de 0,58 goles por partido, llegó con 23 años, no fue el Pichichi del Barça. David Villa, las 3 campañas que estuvo, anotó 48 goles, con una media de 0,44 goles por partido, llegó con 29 años, en la plenitud del
delantero de Tuilla. Tenemos a Luis Suárez, que anotó 198 goles con una media de 0,62 goles por partido, llegando con 27 años y yéndose del Barça con la misma edad que llegó Lewandowski, para poner en valor al delantero polaco. Y aquí vemos las cifras de Lewandowski: 0,62 goles por partido, llegó con 34 años y fue pichichi del conjunto culé. Y vemos las cifras de Depay: 0,28 goles por partido, 13 goles anotó con la camiseta blaugrana. Por tanto, Lewandowski, teniendo en cuenta la edad con la que llegó, muy por encima respecto al resto, tiene una cifra de goles por partido que tan solo la supera Ronaldo Nazario con 20 años y Luis Suárez en su pick. Por tanto, estamos hablando de un delantero histórico del Fútbol Club Barcelona. Aquí tenemos el legado en títulos: 7 títulos en 4 temporadas, 2 ligas, la temporada 2022-2023 y la temporada 2024-2025. Tenemos 3 supercopas, la de la 22-23, 23-24 y 25-26. Tenemos la Copa del Rey de la temporada 2024-2025 y sobre todo el legado de un futbolista que llegó en un momento complicado y que consiguió levantar a un Fútbol Club Barcelona que estaba muerto, y que lo deja junto a una gran generación de jóvenes, y sobre todo también a un gran Rafinha, también a un gran Dani Olmo, y sobre todo también a un Hansi Flick, que ha cambiado la historia del reciente del Fútbol Club Barcelona, pero deja el polaco a un Barça en un futuro muy prometedor y seguramente siendo el mejor equipo del mundo. Por tanto, la calidad no tiene límite de edad. Lewandowski llegó con 34 años y demostró que la eficiencia, la inteligencia y el trabajo constante superan a la velocidad y a la juventud, y dejó un legado para toda la historia del Fútbol Club Barcelona. Todos los aficionados vamos a recordar con mucho cariño los 4 años de Robert Lewandowski vistiendo la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Me gustaría que pusieran en los comentarios qué os ha parecido este vídeo, qué les parece el legado de Robert Lewandowski con la camiseta culé, y nos vemos en el siguiente vídeo de Fútbol Stevie.